Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados alumnos, sean bienvenidos a nuestra videoconferencia correspondiente a la semana número 5 de nuestro programa Contabilidad Especializada. Gracias por el favor de acompañarme y bueno, pues voy a compartir un material de Indetec que nos habla precisamente sobre lo que fue el proceso de transición de la armonización contable. Recuerden que el tema de esta semana es el de contabilidad gubernamental. Les invito a trabajar con las actividades, así como con el foro de discusión. El marco normativo de la armonización contable, pues está conformado por lo que son los instrumentos de presupuesto de ingresos, egresos, el plan de cuentas y presupuesto, las reglas para el registro y valoración del patrimonio, el manual de la contabilidad gubernamental, cuenta pública y transparencia y evaluaciones de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es la que estamos nosotros ahorita pues analizando. Estos son los temas con los cuales nosotros, repito, estaremos trabajando en estos días, en las actividades de este fin de semana. Les invito, por favor, a trabajar puntualmente con las actividades para poder nosotros, pues, sacar provecho a todo este material. Bueno, la reforma constitucional, la Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada el 31 de diciembre del 2008 y de acuerdo al artículo 73, fracción 28ª, en materia de contabilidad gubernamental, busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Un nuevo esquema de contabilidad gubernamental, así como el establecimiento de estándares nacionales e internacionales que aplican a los entes públicos en los tres órdenes de gobierno. Los principios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental son las siguientes: contar con una ley que armonice la contabilidad, homologar la presentación de la información financiera y presupuestal para hacerla comparable, regular el registro del patrimonio, fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública, así como que la información financiera apoye en la toma de decisiones las finanzas públicas en tiempo real. ¿Cómo se estructura la Ley General de Contabilidad Gubernamental? El título primero nos habla de los objetivos y definiciones de la ley mediante un capítulo único relativo a disposiciones generales. El título segundo de la Rectoría de la Armonización Contable con los siguientes capítulos. Capítulo 1 del Consejo Nacional de Armonización Contable. El capítulo 2 es del secretario técnico, el capítulo 3 del comité consultivo, el capítulo 4 del procedimiento para la emisión de disposiciones y para el seguimiento de su cumplimiento. El título tercero nos habla de la contabilidad gubernamental, capítulo 1 del sistema de contabilidad gubernamental, el capítulo 2 del registro patrimonial y el 3 del registro contable de las operaciones. El título cuarto nos habla de la información financiera gubernamental y la cuenta pública, con dos capítulos, un capítulo 1 que nos habla de la información financiera gubernamental y el capítulo 2 del contenido de la cuenta pública. El título quinto que nos habla de la transparencia y difusión de la información financiera está conformada por 5 capítulos. Un capítulo primero que nos habla de las disposiciones generales, capítulo segundo de la información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos, un capítulo 3 que nos habla de la información financiera relativa a la aprobación de las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos, un capítulo cuarto que nos habla de la información relativa al ejercicio presupuestario, un capítulo quinto que nos habla de la información financiera relativa a la evaluación y rendición de cuentas. Y viene lo que es el título sexto que nos habla de las sanciones con un capítulo único y los transitorios. Hablemos de los diferentes conceptos. ¿Qué debemos de entender por armonización? Por armonización debemos de entenderlo como lo que es la reestructuración y compatibilización de los modelos contables a nivel nacional, adecuando las disposiciones jurídicas, procedimientos para registro e información que generan los sistemas, contenidos de los principales informes de rendición de cuentas, la contabilidad gubernamental. Es una técnica para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos en sus tres niveles, expresados en términos monetarios, con el fin de generar información financiera para la toma de decisiones y apoyo en la administración de los recursos públicos. Y el sistema es el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente va a utilizar. La Rectoría de la Armonización le compete a la CONAC, Consejo Nacional de Armonización Contable.
Es el órgano de coordinación que convalida los proyectos que el secretario técnico someta a su consideración. Está conformado por 7 representantes de la federación, 4 representantes de las entidades federativas, 2 representantes de los municipios, para procurar invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación. El secretario técnico prepara proyectos, es el titular de la unidad de contabilidad gubernamental, informe sobre la gestión pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comité consultivo, emite opiniones a través de los integrantes de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, entidades estatales de fiscalización, el director general del INDETEC, la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Auditoría Superior de la Federación y los representantes de los municipios. La obligación de la aplicación de la ley, repito, compete a los tres niveles y a los 3 poderes: al Poder Ejecutivo Federal Estatal, al Poder Legislativo Federal Estatal, al Poder Judicial Federal Estatal, inclusive a órganos autónomos federales y estatales, a las paraestatales, a los municipios y a los paramunicipales. Respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentra el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir conforme a sus normas y en su caso costumbres, a las autoridades y representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno. Y ahí vienen pues ya las poblaciones que se la conforman. La obligatoriedad para los entes públicos. Bueno, a través de la iniciativa de la ley de ingresos, dice leyes de ingresos, la fuente de sus ingresos que son ordinarios o extraordinarios, recursos federales estimados que son los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, los ingresos recaudados conforme a las disposiciones locales, obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores. El proyecto de presupuesto de egresos, a través de la prioridad de gastos, programas y proyectos, distribución del presupuesto, servicios personales, gastos de inversión, compromisos plurianuales, entre otros. Listados de programas, así como los indicadores estratégicos y de gestión aprobados, así como la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática y económica. Viene lo que es la obligatoriedad del sistema y manual de contabilidad gubernamental, la obligatoriedad de registro patrimonial, registrar en el activo inmuebles, excepto los arqueológicos, artísticos o históricos, mobiliario y equipo, otros bienes, las obras en proceso, fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario y conciliarlo con los registros contables para poder determinar si tenemos diferencias o faltantes en el mismo. Considerar normas para lo que es el registro y evaluación del inventario. Con base acumulativa, es decir, el momento de la devengación, el gasto será conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago. El ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, así como los avances presupuestales y contables para realizar lo que es el seguimiento y su evaluación, el catálogo y lista de cuentas alineadas, el registro automático y por única vez, así como los libros diario mayor e inventarios y balances. Registro contable de las operaciones. El registro de las etapas del presupuesto en cuentas contables, el gasto, de sus momentos, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y el ingreso en sus momentos, estimado, modificado, devengado y recaudado, así como los clasificadores presupuestarios, la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan. Asimismo, se van a incluir relaciones de las cuentas específicas por los recursos federales que sean transferidos, los registros específicos de los recursos federales por cada fondo, programa o convenio, los pagados directamente de forma electrónica y la deuda pública. Los sistemas contables deben permitir la generación periódica de los estados financieros y la información financiera que a continuación se señala. Estados, información contable, estados, información presupuestaria, información programática, información complementaria y la nota a los estados financieros. Los estados financieros e información contable que van a emitir los entes públicos son los siguientes: el estado de actividades, el estado de situación financiera, el estado de variación en la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera,
el estado de flujo de efectivo, informes sobre pasivos contingentes, la nota a los estados financieros que forman parte del mismo, el estado analítico del activo y así como el estado analítico de la deuda y otros pasivos. Estados e información presupuestaria, el estado analítico de ingresos, el estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos, administrativo, económico por objeto del gasto y funcional, el endeudamiento en neto, financiamiento menos amortización, intereses de la deuda y el flujo de fondo. La información programática, gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión, los indicadores de resultados. Información complementaria, las normas de cumplimiento del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las notas a los estados financieros. Dice, los estados financieros, información presupuestaria, programática y contable serán la base para la formulación de la cuenta pública anual. La cuenta pública contendrá como mínimo la información contable, presupuestaria, programática, un análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, anexos como por ejemplo relaciones de bienes que componen el patrimonio, cuentas bancarias productivas, entre otros, y el cumplimiento de los formatos de disciplina financiera. Se deberá de difundir en la página web trimestralmente a más tardar entre los 30 días después del cierre del periodo que corresponda los informes presupuestarios y contables. Estos deberán permanecer disponibles en el Internet. Información correspondiente de los últimos 6 ejercicios fiscales. La iniciativa de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, asimismo los aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos. Documentos sencillos dirigidos a la ciudadanía que expliquen los presupuestos. Calendario de ingresos y del presupuesto de egresos con base mensual. Montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. A más tardar el último día hábil de abril, su programa anual de evaluaciones, metodologías, indicadores al desempeño, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones. Evaluación de desempeño de los programas y políticas públicas, la Secretaría de Finanzas o sus equivalentes. Y bueno, viene a lo que es precisamente los avances en la organización contable y la evaluación de la misma para efectos de poderlo, pues obviamente, dar a conocer las sanciones. Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidad administrativa, cuando omiten realizar los registros de la contabilidad, así como la difusión en la página web de la información financiera, cuando de manera dolosa omiten o alteren los documentos o registros que integren la contabilidad o incumplan con la obligación de difundir la información financiera, no realizar los registros presupuestarios y contables en la forma o términos que establezca la ley, cuando por las razones de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad en la documentación o de la información que tenga consecuencias de daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y dentro de sus atribuciones no le eviten o no lo hagan de conocimiento del superior jerárquico o autoridad competente. No tener o no conservar la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. Y esto en general, pues son algunos de los puntos importantes y relevantes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que regula precisamente el adecuado cumplimiento de esta ley. Bueno, pues con este material, jóvenes, espero que sea de mucho provecho para ustedes en las actividades que van a desarrollar en esta semana número 5. Les invito a que trabajen puntualmente con sus actividades y nos acompañen en el cierre de nuestro programa de contabilidad especializada la próxima semana en nuestra videoconferencia número 6. Que tengan una excelente semana, bendiciones, cuídense mucho, a cerrar exitosamente las actividades, a ponernos al corriente, porque ya estamos próximos a cerrar nuestra asignatura. Gracias, excelente semana a todos, cuídense mucho, bendiciones y sigo al pendiente de ustedes por cualquier cuestión que ustedes requieran o necesiten. Gracias, cuídense mucho.